Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Está con nosotros. Entonces, Melanio ayer anunció su apoyo a la doctora Margarita Cedeño. Vamos a empezar por ahí para que nos explique las razones por las que él está apoyando a Margarita Cedeño. Gracias por la oportunidad. Un saludo a los entrañables de siempre, doña Consuelo, Julio, hermano, Eury, José y las nuevas adquisiciones, Pedrito. Y yo en honor a ese respeto, a ese cariño, a esa gratitud que yo le tengo a Melanio, yo voy a ir a la cocina a buscar un chocolate. Dios te bendiga. ¿Y por qué? Okay. No, porque tú quieres preguntar cosas que no huyas la luz, no huyas. Melanio, tu papá. Y juntarte con Margarita. Exactamente, muy bien. Júntate con Margarita que te va. Tú sabes que José es más inclinado al área de Funglode porque es un intelectual. No, Margarita. ¿Por qué Margarita? ¿Por qué Margarita? Mira el pantalón que tiene. Bueno, ayer tomamos la decisión. Fue muy duro porque he estado trabajando en el tema institucional con la renovación y transformación del partido, coordinando la provincia de Santiago, y nos mantenemos ahí, porque entendemos que es fundamental fortalecer. O sea, ¿tú coordinas Santiago? Sí. He estado desde julio coordinando. Institucionalmente. Institucionalmente, sí. Y entonces es necesario, hay que dedicar tiempo, y justamente este domingo entramos en una fase definitoria del proceso de preselección, porque hablemos claro, preselección del candidato o candidata, yo espero que sea candidata, del Partido de la Liberación Dominicana en este año 2022. El Comité Central, como es el protocolo en materia de procesos electivos internos, se reúne este domingo. El Comité Político se reúne esta tarde, un poco para revisar la agenda, pero el Comité Central de 1.200 miembros se reúne este domingo para conocer un protocolo de acuerdo de los 5 aspirantes, 3 damas, 2 caballeros, y al mismo tiempo oficializar esas aspiraciones. En el PLD no se pueden plantear aspiraciones al nivel presidencial si previamente el Comité Central no da el aval a esos aspirantes. Esto en ningún caso significa que a cualquier dominicano, en uso de sus derechos civiles y políticos, pueda presentarse. Pero el partido no puede ser irresponsable. La dirección del partido presenta unas ofertas que el Comité Central deberá validar. Y quiero decir, excelentes ofertas. Por eso se ha acuñado una frase que en ocasión del apoyo de Jaime David Fernández Mirabal a Margarita la hemos asumido. Entre lo bueno, lo seguro es lo mejor. Y Margarita es los 5 son buenos, pero ustedes entienden que Margarita. Margarita. José Tomás también expresó respaldo a Margarita públicamente. Efectivamente lo hizo. Y un palo que José Tomás regaló. O sea, que tú te acerques a Margarita porque ya estamos en ceras diferentes. Aun cuando está. Pero la foto queda. Tú lo respaldaste José mucho, Tomás es mi dicho sea papá. de paso. Ustedes saben que José Tomás Portaste muy tenía bien con equipo, él. tiene personas acá que le siguen, y aun cuando está fuera del país, ya parte de la gente que le queda en el trabajo político interno está integrándose al trabajo por Margarita. ¿Por qué Margarita? ¿Por qué? Señores, Margarita del 2012 es la política que siempre ha estado marcando en las encuestas con los mayores niveles de simpatías. Incluso competía, siendo Leonel Fernández presidente o Danilo presidente, competía con ambos en el nivel de simpatía de la población. Y con el resto de los líderes políticos del país, incluso el presidente Abinader ahora, como están marcando ya las encuestas. En segundo lugar, porque Margarita es una política que fue funcionaria y cuando lo hizo con probidad y con eficiencia. Y defendió incluso a capa y espada. Fíjense cómo ya se mandan señales desde el gobierno y desde que Margarita aparece en el escenario, aparece una persona de nuestro aprecio, pero desaprensivo, que quiso poner en tela de juicio el tema del manejo de los programas sociales desde la vicepresidencia. Pero ya antes Tony Peñaguaba quiso también meterse en un terreno y Margarita salió a dar la cara y a defender. No, y los organismos internacionales la respaldaron. Y los organismos internacionales dejaron claro que eran globos de ensayo. ¿Por qué? Porque en el Palacio tienen encuestas y en esas encuestas ven que
el hueso duro de roer a quien tendrán que enfrentar en este proceso es a Margarita Cedeño, Margarita como lo hemos bautizado en términos de marketing electoral. ¿Por qué? Porque Margarita tiene una alta sensibilidad y vocación de servicio por esos sectores medios de la población que hoy están desesperanzados y por esos sectores vulnerables a los que sirvió desde el despacho de la primera dama y luego de la vicepresidencia. Ayer me sorprendió un acto cálido en que trajimos una delegación de Santiago, de Gran Santo Domingo y San Cristóbal, de jóvenes y mujeres. Y ella me sorprendió porque iba a dar simplemente unas palabras de agradecimiento. Y Margarita recreó cómo en el 2010, siendo yo ministro de Educación, en una ocasión que ella sobrevolaba, viniendo del interior como primera dama, vio este cementerio de guaguas de la Onza en el 9. De chatarra, sí. De chatarra. Decía, ¿cómo es eso? Y refería que también le impactaba, porque cuando uno sobrevuela el país ha cambiado y materialmente de arriba se le ve. En todas las comunidades tú ves esas escuelas con un techo pintado de rojo y eso, y tú dices, esa es una escuela. Por eso generalmente son tomadas como refugio. Pero en muchas comunidades rurales pequeñas no veía eso, no veía una escuela. Entonces llamó a Ditren, que era el director de ONCE en ese momento, y le dice, ¿qué pasa con esas guaguas? No, esas guaguas están ahí, repararla cuesta más que adquirir una nueva. Y tú no puedes conseguir parte de esos autobuses. Sí. Y Margarita me llamó, recuerdo, y me decía, Melanio, no podemos preparar, ya que es un tema de déficit de aula, era un 2% del Producto Interno Bruto que teníamos en ese momento en educación. No podemos preparar en estas aulas, y allí estaba con los centros tecnológicos, sí, podemos preparar aulas que podamos llevarla a unidades donde no hay escuela y preparar también bibliotecas, bus biblioteca, aulas bus. Y lo hicimos. Recuerdo que la primera llevamos a una comunidad de Yamasá y eso fue un escándalo porque logramos climatizarla, le pusimos su computadora, le pusimos las butacas. Y lo que ella daba como ejemplo a seguir es como de un problema tú lo conviertes en una oportunidad, que no es lo que no está haciendo este gobierno. Porque cuando el petróleo está caro, hay oportunidades. Julio lo hacía en su comentario esta mañana. Si tú sabes gobernar, tú buscas la forma de evadir esos problemas que nos llegan, que son factores externos. El financiamiento de Petrocaribe, no dejamos de pagar el petróleo, pero diferimos una diferencia que no podíamos asumir. Y le hago a una persona que fue ministro de Industria y Comercio en este momento, que el petróleo me llegó en abril del 2008 a 147 pesos con 50 centavos. O sea, fue a ti, tú eras ministro en ese momento. Y debo decir, Margarita, en la presentación de su dirigencia provincial el pasado domingo, no tiene estructura, sí tiene estructura, y la presentó el domingo. Daba unos datos que a mí, al leer el discurso, me impactaron. Margarita decía cómo ha subido el gas de cocinar en un año. Y oigan este dato importantísimo que da sobre la gasolina. La gasolina premium, que es el combustible que más utiliza la clase media, subió de 203.80 pesos el 15 de agosto del 2020 a 283 pesos con 60 centavos el día de hoy. ¿Saben cómo estaba la gasolina? A 147.50 de petróleo en el 2008. ¿A cómo? A 207 pesos. ¿Cómo lo dejó Danilo? La tasa del dólar vamos por referenciada parte. En ese momento era el dólar estaba a 39. Vigilio, tú vas a tener que buscarte 39. La fórmula de esto para que veas todos los factores que están envueltos. Pero el tema, esa es la tasa yo no soy populista. El tema fundamental, el tema fundamental del precio de los combustibles es que se utiliza para recaudar. Y si bien el presidente Fernández en un discurso populista dijo que no iban a subir los impuestos, cuanto más caro se paga la gasolina, más recauda el gobierno. Porque el problema, el impacto que tiene el impuesto a los combustibles en esa estructura de precios. Entonces, hablemos claro. Sí, hablemos pero claro. Yo lo que trato de decirle, Melanio, es que básicamente, cuando usted decía que el petróleo estaba a $145, creo que usted 147,50, hizo esa referencia, el dólar estaba entre una tasa de un 37 a un 39. Sí, pero vean cómo lo ahora mismo recibió el gobierno de PLD en el 2004. En un 58, que fue que lo recibió el gobierno de Luis Abinader de mano del presidente Danilo Medina, y ahora está entre un 56 y 57. Es uno de tantos factores, no el determinante. Decía Margarita también, y es un dato importantísimo para decirle por qué Margarita, que el gas de cocinar en agosto del 2020 costaba 111 pesos el galón.
Subió un 36%. Hoy un hogar gasta 1.180 pesos en llenar el tanque de gas de 50 libras. Y eso ha pasado con el café, ha pasado con la leche, ha pasado con los productos de la canasta básica. ¿Y por qué la gente mira a Margarita? Porque es verdad que los gobiernos tienen que enfrentar horas inflacionarias, pero para eso están las políticas sociales, que atenúan el impacto de esa escalada de precios. No den chance ahora a una ronda de preguntas. Marilena, adelante. Melanio, buen día. Has explicado el por qué, Margarita, y pensando en los diferentes grupos de votantes, hay votantes que querían un cambio y están frustrados porque dicen el cambio no se dio. Pero Margarita es más de lo mismo, piensan algunos, porque jugó un rol protagónico como vicepresidente y con un despacho muy activo durante los últimos años del PLD. Quiero algo diferente. ¿Qué tú les dirías a estas personas? Que efectivamente Margarita trae algo diferente, trae frescura al parnaso político dominicano. Su estilo cada político tiene su estilo y ella tiene su estilo, su espontaneidad, su cercanía con la gente y además porque fue exitosa en los programas que puso en práctica, sembró y ahora está recogiendo la cosecha de su siembra, porque Margarita es hoy el arquetipo de esas políticas que no está aplicando el gobierno. Una clase media que está desesperanzada, unos sectores vulnerables que han caído en la orfandad porque todos los programas sociales o se eliminaron o fueron disminuidos de manera considerable. El gobierno se solaza, un gobierno frívolo, se deleita de sus triunfos mediáticos. El crecimiento económico que tanto le criticaron a Héctor Valdés, hoy es su carta de presentación. Pero el crecimiento solo impacta a determinados sectores. La construcción, el sector financiero, el sector turismo. Hay sectores de la población en que no impacta ese crecimiento económico. Por ejemplo, las MIPYMES. Y las MIPYMES tienen problemas serios hoy por el tema de que se han encarecido los commodities. Y precisamente el Banco Central, buscando atenuar el tema de la inflación, hoy le ha puesto el dinero más caro. Entonces, imagínense ustedes cómo estos sectores emprendedores pueden enfrentar esta situación cuando además de todos los precios, también el dinero lo han encarecido. Doña Consuelo. Gracias. Me consta que en Elías Piña, llevamos unos libros hace unos cuantos años atrás, la biblioteca de Elías Piña la hizo doña Margarita. Que conste. Me consta que en los Haitises, un centro tecnológico que nunca se habilitó, lo hizo doña Margarita. En los Haitises, a la entrada de los Haitises. O sea, a donde estaban queriendo hacer la cementera. Ahí hay un centro, una edificación para un centro tecnológico. Hay que ver lo que era. Como aquella vez. Eso lo hizo Margarita. Eso lo hizo Margarita. No se habilitó nunca, pero estaba hecho ahí. Y qué pena que no se habilitó. Sí. O sea, yo creo que... Pero hay algo, Melanio, que yo quisiera... Margarita se vincula mucho, que es importantísimo, con los sectores más humildes, porque le correspondió como primera dama, que es la cultura en este país, y la cultura en sentido general, de que las primeras damas o las vicepresidentas tengan que trabajar en las cuestiones de la ayuda a los más necesitados. Eso es una costumbre. Nosotros tenemos un CONANI porque doña René Clan de Guzmán hizo el CONANI. Son políticas asistencialistas que se la destinan a las primeras damas y muchas veces a las vicepresidentas. O sea, que Margarita cumplió un rol que le asignaron y lo cumplió bien. Pero Margarita tiene una formación política que hay que destacar también, porque Margarita es capaz de escribirte un artículo donde te dice que tú tienes que leerte a la Mazzucato, que es el nuevo capitalismo, la nueva versión del capitalismo, no es el capitalismo neoliberal explotador que ha enriquecido a una élite del 1% de la humanidad. Entonces, Margarita, yo leí a la Mazzucato porque se lo leí en un artículo de Margarita. Entonces, yo creo que ustedes tienen pensado también esa versión de Margarita intelectual, de Margarita que se va a fajar con la oligarquía dominicana,
que está teniendo un papel protagónico aquí en el país, por encima de los partidos políticos incluso. ¿Ustedes están conscientes de eso? Naturalmente. Y le digo una infidencia. En estos días, contactando a un importante dirigente nuestro, me dijo que tuvo una experiencia con la Bachelet en Naciones Unidas, fue a representar al gobierno en un tema de mujer. Y la Bachelet dijo, ustedes tienen en República Dominicana, hace varios años de eso, una mujer que cuando aspire, denle la oportunidad de apoyarla. Es una joya, es preparada, es leída, y ustedes no se pueden perdonar que cuando ella aspire, no la apoyen en sus aspiraciones. La Bachelet, que es una política de prestigio, una presidenta exitosa en el caso de Chile. Margarita tiene una columna en el Listín Diario. Sí. Y cuando tú escribes, tú puedes reflejar la profundidad de tus ideas y de tu pensamiento. Virgilio, que Sí. está... No quería dejar en el tintero. Oli le está escribiendo a Virgilio. No quería dejar en el tintero. No quería dejar en el tintero y estábamos consultando. Lo que pasa es que Oli y yo peleamos en pareja. Un gran amigo, Oli, mi saludo. Yo le iba a hacer esa pregunta en el momento que usted respondía y luego entraba en otra sesión de preguntas. Y es sobre el tema de los combustibles, porque es bueno aclarar lo siguiente. Usted hablaba de $100 y tantos de dólares. Yo sé que llegó casi a $200 el combustible en los momentos. Pero lo que pasa es que teníamos a Petrocaribe. Y Petrocaribe subsidiaba, de esos $200 que hace que llegó el barril, subsidiaba 150. Y solamente pagábamos $50 por barril durante mucho tiempo en Petrocaribe, que también en el caso, y no es haciéndole, porque usted yo sé que fue ministro de Industria y Comercio, también... Pero no impactaba el precio, sino el financiamiento. Sí, Uno lo explicó muy bien. Pero esos $150... De hecho, en este país, el subsidio que hubo durante Petrocaribe nunca quedó esclarecido, ni qué se hizo con esos cuartos, porque esos cuartos, y después le debíamos a Chávez todos los cuartos del mundo. Danilo lo pagó. Danilo lo pagó, bueno, Danilo lo pagó, dio una parte en la refinería, otra parte en otra cosa, pero ese dinero, todavía hay sectores en Venezuela que reclaman que nosotros le debemos cuarto, que nunca le pagamos eso. $150 de subsidio, y por eso los precios del petróleo, el precio del combustible se mantuvieron en precio, como está tratando de decir la línea del PLD. Esa es la verdad. Pedro. No fue una pregunta. Bueno, No fue una pregunta. Oli, ¿cuál es la pregunta? Si me permite, Oli, ¿cuál es el es la papel de los pregunta? estados. Sí. O sea, Leonel Fernández en ese momento vio en Petrocaribe un vehículo para aminorar el impacto de ese factor Estoy de externo. acuerdo. ¿Qué es lo que tiene que hacer un gobierno que sepa gobernar? No fideicomisar. Lo que tiene que hacer un gobierno que sepa gobernar es convertir los problemas en una oportunidad. Danilo hizo más de 400 fideicomisos. Melanio, adelante. dos preguntas. Público. Pero Sí, no sí, puso, está bien. pero no Pedro, entregó el patrimonio Pedro, público. la pregunta, pero Pedro. daba terreno a cambio de que construyeran la cosas. pregunta de Pedro, Y hay vamos a poner empresarios que se la beneficiaron pregunta de de eso. Toma agua. Sí. Melanio, dos preguntas. Ustedes tienen la reunión del Comité Central el próximo domingo, ¿cierto? Así es. Para legitimar los 5 precandidatos que hay hasta el momento. No creo que surjan más. José, siéntate ahí. ¿No contradice esa convocatoria con los plazos establecidos de la ley 3318 de agrupación y movimientos políticos, que tiene plazos para la apertura de la precandidatura, para escoger los candidatos y precandidatos, y también para el proceso eleccionario de los mismos? No. Una. Y segunda, ¿es cierto que Leonel Fernández en el año 2011 sacrificó a Margarita cuando se iba a inscribir para no dividir el partido, cuando en aquella convención que Danilo le ganó a José Tomás? Comenzando por lo último, agua pasada. No queremos sembrar, Julio, no te rías. sembrar elementos que puedan traer. Melanio no va a sembrar división. No te rías. Melanio no sabe que yo sé el rol que él jugó en el cementerio ahí, en lo de Reinaldo Pareja ahí. Para lograr ese no, en agosto. Pues yo siempre he tenido esa duda. No, pero... Y le digo una infidencia. Cuando se iba a definir a mediados del año pasado el tema de los aspirantes, Danilo Medina
Medina me llamó, como presidente del partido Melanio, vamos a convocar a todos los que han presentado candidaturas en los procesos internos del PLD. ¿Tú vas a participar? Y dije, no, presidente, mi participación en aquel proceso en el 19 fue testimonial. Yo no podía estar del lado de Danilo, del lado de Leonel, yo aposté a la unidad y entendía que podía servir de puente. Y en definitiva alcancé el tercer lugar en esa... Usted lo definía el proceso. Si ellos hubiesen leído correctamente el proceso, entendían que usted lo definía. Así es. Gonzalo y Leonel. Así es. Entonces... Melanio se quedó en tercer lugar y ellos quedaron prácticamente empates. Gracias, José. Entonces yo apuesto por la unidad. En relación a la pregunta que me hacías, no, el PLD jamás irá contra la normativa electoral, contra la ley. Somos un partido con vocación de poder, no somos populistas. Yo recuerdo una expresión de Papi Estrella muy dura, pero se refleja en todos los gobiernos populistas. Cuando se produjo el tema de subir la barrera del 45% a 50 más 1, que fue lo que permitió que Leonel Fernández ganara las elecciones y no Peña Gómez. Sí. El PRD estaba en un proceso de negociación. Era año y medio el Pacto por la Democracia, se planteaba extenderlo a 2 años y la gente del PRD, encabezada por Franco Badía, Hernández Alberto, que eran los voceros, trataron de buscar un acuerdo para que llevaran el periodo a los 2 años y bajar del 45 al 40. Se fueron porque no se atendieron sus demandas. Y entonces dice Papi Estrella, el problema del PRD es que su médula populista le lleva a salvar la lengua aunque se le pudre el cuerpo. Entonces fue muy dura la expresión, pero lo cierto es que salvar la lengua, salvar el discurso, o sea, mi discurso por sobre todo. Reforma fiscal, no, yo no voy a subir los impuestos, pero te meten el aumento de la tarifa eléctrica, le cobran 600 pesos a los motoconchistas en doble registro, te meten un impuesto permisivo porque la inflación es un impuesto que lo pagamos todos, el peor de los impuestos. Entonces, no te aplican la reforma fiscal, que es un pacto que manda una ley, porque un presidente morato, un presidente que más que presidente estadista, es presidente candidato, no asume posiciones dolorosas. Entonces, en esas condiciones es la que estamos, y ese es el panorama que vivimos. Pero la sacrificó o no la sacrificó en el 12. Y digo lo siguiente, Pedro, respecto a la pregunta que me hacían. No, nosotros respetamos escrupulosamente a la electoral. Ahora, el artículo 216 de la Constitución y la propia ley electoral dice que los partidos son soberanos en su funcionamiento interno. Y, naturalmente, con esto de los plazos, lo que nosotros estamos apostando es que la reforma electoral que se está planteando se pueda hacer en este semestre. No me quiere contestar. Dentro de esa reforma estaría adelantar el proceso de selección de candidatos al 2022 y no en el 2023. ¿Por qué? Usted no puede poner esa junta, como ha dicho José, a modificar la ley 6 meses antes de las elecciones. Claro. Ahí está la figura del procurador de persecución del delito electoral, que no se puede hacer nada. Está en la ley, pero en letra muerta. Y el de fiscalización electoral. Exacto. Entonces, eso tiene que hacerse ahora para que esa junta con tiempo pueda elaborar, pueda montar ese proceso y no tengamos que tener una suspensión de elecciones que le afectó al PLD como le cayó, aunque el muerto era de otro. Dos aspectos, Melanio, dos aspectos. El primero, hay algunas personas, ¿verdad?, como una forma de plantear la imposibilidad de que Margarita pueda ser la candidata presidencial del PLD y la presidenta electa. Si fuese así, dice que todavía la sociedad dominicana no está preparada para que una mujer... Oye, esa es un discurso de los 70. Así es. Uno. Segundo, el PLD internamente está en un proceso y el domingo define los candidatos, pero no va a definir la forma en cómo lo va a hacer. O sea, el domingo también se va a discutir la forma, si va a ser votación abierta, si va a ser por delegado, o sea, cuál va a ser si hacen esa vaina otra vez en con los procesos ordinarios del partido. Lo que se estila es que al tiempo de oficializar los candidatos se coge una comisión. Exacto. Como no son primarias, será comisión organizadora del Congreso Electoral. En este caso se va a escoger una comisión lo suficientemente representativa, equilibrada, para que arme la carpintería del proceso. Hay quienes están hablando de ir a proceso eliminatoria mediante tracking de encuestas para finalmente ver si cuando llegue la fecha, octubre, tengamos apenas 2 de los 5 y entonces el proceso pueda ser mucho más llevadero, en el sentido de que la Junta está opuesta. Estos integrantes de la Junta no quieren participar de los procesos, aunque la ley los obliga.
La ley dice que la Junta tiene que participar y cuidar de los procesos internos de los partidos. Claro. Y es importante, porque en los partidos el arbitraje se perdió, la independencia y la imparcialidad se perdió, porque la gente se apasiona y se alinea. Entonces, este domingo deberemos proceder de esa manera. Y lo de Margarita y como mujer. Pero bueno, Honduras es más avanzado, más atrasada que República Dominicana. Mucho más atrasada. Y Honduras tiene una presidenta. Y ahora es que se va a atrasar más. Señores, gracias a Melanio Paredes. Gracias a Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que está apoyando a Margarita. Recientemente, Melanio, ¿quiénes lo han hecho? Tremendo cuadro. Lo hizo Jaime David. Comenzaron desde el principio los hermanos Lizardo, Simón y Cristina. Sí. Se integró Armando Castillo, luego Jaime David Fernández Mirabal, ayer yo, y vienen más. Y vienen más, miembros de ¿Por qué Domínguez Brito estaba como guapito? Domínguez Brito, con que usted apoyara a Margarita. Es un gran compañero. Pero el Dani Limos se está moviendo. Oye, este dato. Pero usted estaba apoyándolo directamente. Espérate, Julio, espérate. Oye, este dato. Oigan esto, cómo se comporta cómo se comporta la historia en materia política. Si Leonel Fernández o Gonzalo Castillo hubiesen hecho una alianza con Melanio, el PLD no se divide, porque Melanio legitimaba, el tercer lugar legitimaba los resultados. Es que don Melanio no tenía oye lo que yo estoy diciendo. Si Leonel, oiga lo que yo, pero déjame terminar. Melanio quiere que tú lo estés elogiando ahora. Melanio sabe que el elogio tuyo está envenenado. ¡Cambio fuera! Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol 106.5 FM, una estación RCC Miria.